Muy buenas a todos, bienvenidos al Profe Ale y pues hoy les traigo un tema sumamente interesante y es la colonización de América Latina, la historia que trajo un cambio radical a un continente para siempre. Y pues me gustaría comenzar con una pregunta y es que ¿qué pensaría usted si yo le digo que uno de los acontecimientos más importantes para la historia de América Latina comenzó por un error geográfico? Bueno, esto fue lo que pasó en 1492, cuando un navegante genovés llamado Cristóbal Colón creyó haber llegado a Asia. Sin embargo, y sin saberlo, lo que realmente hizo fue abrir una puerta a uno de los procesos más profundos y transformadores de la historia de la humanidad, la colonización de América. Pero cuando hablamos de la colonización, muchas veces imaginamos simplemente a los barcos llegar por el Caribe, a los conquistadores, a los reyes europeos, pero la realidad es muchísimo más profunda y compleja. Este realmente es un proceso que cambió la economía mundial, que destruyó imperios, que mezcló culturas, que transformó religiones y que dio origen a las sociedades latinoamericanas que conocemos hoy en día. Pero bueno, me gustaría analizar como tal el contexto de América Latina antes de la llegada de los europeos, porque estaba muy lejos de ser una tierra vacía. Realmente existían grandes civilizaciones con sistemas políticos, económicos y culturales altamente desarrollados. Entre ellos podemos destacar el Imperio Mexica en el actual México, el Imperio Inca, que se ubicaba en la región andina, y numerosas culturas como la de los mayas, como la de los taínos, muiscas y los mapuches. Para tener una idea de los avances que ellos tenían, podríamos hablar de los incas, que habían construido una red de caminos de más de 30.000 kilómetros, una distancia que podemos comparar con recorrer casi tres cuartas partes de la circunferencia terrestre. Por su parte, los mexicas habían levantado una de las ciudades más impresionantes del mundo, Tenochtitlán, construida sobre un lago y con una población que rivalizaba con las grandes ciudades europeas de la época. Mientras muchos europeos caminaban por calles de barro, acá en América ya algunas ciudades poseían sistemas hidráulicos, ya teníamos mercados organizados y complejas estructuras administrativas. Pero bueno, todo esto sufrió un cambio sumamente radical y tenemos que ubicarnos en la fecha del 12 de octubre de 1492, una fecha que marcó el inicio de una nueva era. Los viajes financiados por la Corona de Castilla no buscaban descubrir un nuevo continente. El objetivo era encontrar una ruta hacia Asia. Sin embargo, el hallazgo de nuevas tierras cambió las prioridades. Pronto comenzaron expediciones que perseguían tres grandes objetivos: el obtener riquezas, el expandir el cristianismo y el aumentar las monarquías europeas. Es básicamente la famosa frase oro, gloria y Dios, que resume perfectamente las motivaciones que tenía la expansión europea con el continente americano. Pero aquí es donde tenemos que detenernos a hacernos una pregunta sumamente importante. ¿Cómo es posible que un grupo pequeño de europeos logró conquistar imperios tan grandes como los que había en América? Bueno, esto es una de las preguntas más fascinantes que nos encontramos en la historia mundial, porque por ejemplo, cuando Hernán Cortés llega a México, llegó apenas con unos cientos de hombres y terminó derrotando a todo un imperio mexica. Años después, Francisco Pizarro, hizo algo muy similar en los Andes contra los incas. Pero ¿cómo fue esto posible? La respuesta no la encontramos únicamente con las armas. Los europeos aprovecharon rivalidades entre pueblos indígenas y establecieron alianzas con enemigos que tenían los grandes imperios.
Además de esto, de estas alianzas que se formaron, apareció un aliado totalmente inesperado para los europeos, que fueron las enfermedades. Enfermedades como la viruela, el sarampión y otras epidemias llegaron desde Europa y provocaron una catástrofe demográfica sin precedentes. Algunos historiadores estiman que en ciertas regiones la población indígena se redujo hasta en más del 80% durante el primer siglo posterior al contacto con los europeos. En muchos casos, las enfermedades terminaron matando a más personas que la misma guerra. Y pues así fue como poco a poco los grandes imperios de América Latina fueron cayendo, se fueron debilitando. Y una vez conquistados los territorios, ahí fue donde comenzó la verdadera colonización. Los imperios europeos no buscaban simplemente controlar las tierras, ellos querían administrarlas y extraer todos los recursos. La mayor parte de América Latina quedó bajo el dominio de la monarquía hispánica, mientras que Brasil fue controlado por la corona portuguesa. Se crearon enormes divisiones administrativas llamadas virreinatos. Entre los más importantes que encontramos estuvieron el Virreinato de Nueva España y el Virreinato de Perú. Desde allí se organizaban las recaudaciones de impuestos, el comercio y el control político. Uno de los aspectos que más nos sorprende de la colonización fue la explotación minera. Las minas de Potosí llegaron a producir cantidades gigantescas de plata. Durante siglos se dijo que con la plata extraída de Potosí se podía construir un puente desde América hasta Europa. Era una exageración, pero simplemente nos muestra la magnitud de la riqueza que salió del continente. Esa plata no solo enriqueció a España, terminó circulando por toda Europa, por África y por Asia, convirtiéndose como tal en uno de los principales motores que propulsaron a esa primera economía verdaderamente global. Muchos historiadores consideran que la globalización económica realmente comenzó aquí, precisamente en este periodo y por ese contexto como tal. Y bueno, otro de los aspectos que podríamos abarcar es la llegada de millones de africanos al continente latinoamericano. La disminución de la población indígena por todos esos factores, las guerras, las enfermedades, trajo la necesidad de tener mano de obra. Y pues aquí es donde se da el crecimiento del comercio esclavista. Millones y millones de personas fueron arrancadas de sus hogares en África y trasladadas a América en condiciones extremadamente crueles. Su trabajo sostuvo plantaciones, sostuvieron minas y actividades económicas que enriquecieron a las potencias coloniales. Sin embargo, no fueron solamente víctimas pasivas. Los esclavizados resistieron, algunos escaparon, otros organizaron rebeliones, pero lo más importante es que siempre intentaron conservar los elementos de sus culturas. De hecho, gran parte de las influencias que tenemos musicalmente, en la parte gastronómica, en la religiosa, en la cultural, mucho de esas influencias son las que marcan hoy en día a América Latina. Raíces profundamente africanas. Y eso nos da a entender algo también, el choque cultural que hubo en América Latina, fue increíble. Europeos, indígenas y africanos que estuvieron conviviendo, que estuvieron peleando y que se estuvieron mezclando durante siglos, que duró este proceso, creó nuevas identidades, nuevas costumbres y nuevas formas de poder entender el mundo. El idioma español y el portugués se expandieron a lo largo de América Latina, pero todavía cientos de lenguas indígenas sobreviven a pesar del tiempo. La religión católica también se difundió ampliamente, aunque incorporó prácticas y creencias locales para
para dar ese acople, para adaptarse a la zona. La comida, la música, las tradiciones latinoamericanas, bueno, son el resultado de este encuentro tan complejo entre diferentes pueblos. Y pues bueno, todo eso trajo diversos factores, ¿verdad? Y uno de los principales es la desigualdad. Mientras pequeñas élites acumulaban poder, mayor territorio, mayor economía, la mayoría de la población se enfrentaba a condiciones sumamente difíciles. Con el paso de los siglos surgieron tensiones crecientes. Muchos criollos, descendientes de los europeos o nacidos en América, comenzaron a cuestionar el dominio de las metrópolis, las ideas de la libertad e igualdad difundidas por la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos inspiraron movimientos que finalmente conducirían a las independencias latinoamericanas durante el siglo XIX. Y pues nada, como cierre, me gustaría decir que la colonización de América Latina no puede entenderse simplemente como una historia de conquistadores y conquistados. Esto realmente fue un proceso que transformó para siempre la demografía, la economía, la cultura y la política de todo un continente, las ciudades donde vivimos, los idiomas que hablamos, muchas de nuestras costumbres, incluso algunos de nuestros problemas actuales tienen raíces que se remontan a ese periodo. Y quizás la pregunta más interesante no sea qué ocurrió hace 500 años. La verdadera pregunta es cuánto de aquella sociedad colonial sigue existiendo hoy en América Latina. Porque la colonización no es solamente un capítulo de nuestro pasado, también es una de las claves para comprender nuestro presente. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta pequeña cápsula informativa y pues nos vemos en un próximo episodio. Pura vida.